Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón en YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos tiene a todos con el corazón latiendo un poco más rápido. Vamos a hablar de esas palabras, de esos gestos, de esa química innegable que ha cautivado a millones. Sí, hoy vamos a desgranar las palabras de Can Yaman que dicen, derriten el corazón de Demet Özdemir, esas que nos hacen suspirar y preguntarnos, ¿qué hay de cierto en todo esto? Porque cuando hablamos de esta pareja, la ficción parece cruzarse constantemente con la realidad, y eso, amigos míos, es un terreno fascinante para explorar. Así que si son amantes del drama turco, de las historias de amor que trascienden la pantalla, o simplemente sienten esa curiosidad por saber qué pasa entre estas dos estrellas, quédense conmigo. Y por cierto, si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Comencemos esta deliciosa aventura. Sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja del momento gracias a la serie Erkenci, donde su química era tan palpable que la pantalla casi se incendiaba. Y lo que empezó como una ficción para muchos, se extendió a la vida real. Los rumores, las fotos juntos, los comentarios de fans, todo alimentaba la idea de un romance. Y ahí es donde entra la magia de las palabras. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su mirada penetrante, no es precisamente conocido por ser reservado. Y cuando se trata de Demet, parece que sus palabras adquieren un matiz especial, un toque de ternura y admiración que ha llegado a todos nosotros. Pensemos en esas entrevistas, en esos momentos en eventos públicos donde se les ha preguntado por el otro. Can a menudo ha descrito a Demet con adjetivos que van más allá de ser una buena colega. Ha hablado de su talento, de su profesionalismo, sí, pero también de su luz, de su energía, de esa forma de iluminar cualquier lugar en el que se encuentre. Y esas no son palabras vacías, ¿verdad? Son palabras que pintan un retrato, que muestran que él la ve no solo como una actriz, sino como una persona con cualidades que realmente valora y admira. Recuerdo una entrevista en particular, creo que fue durante el rodaje o poco después de Erkenci, donde Can habló sobre el desafío de trabajar con Demet. No se refería a la dificultad actoral, sino a la facilidad con la que conectaban. Dijo algo así como que trabajar con Demet era como respirar aire fresco, que ella tenía una naturalidad y una autenticidad que hacían todo más fácil y placentero. Imaginen eso. Que tu pareja de escena te describa como aire fresco. Es una metáfora preciosa que sugiere ligereza, vitalidad, algo esencial y revitalizante. Y si eso no derrite el corazón, no sé qué lo hará. Además, no podemos olvidar la manera en que Can se refiere a ella en redes sociales, a veces con comentarios breves pero cargados de significado. Cuando comparte una foto de ellos o cuando comenta una de ella, sus palabras suelen ser directas, pero transmiten una profunda admiración. No es el típico buen trabajo o eres genial. Es algo más personal, más sentido. Por ejemplo, hemos visto cómo ha utilizado emojis que sugieren admiración, o frases cortas que para quienes siguen su trayectoria y la de Demet, gritan mi chica, o la que me inspira. Pero no todo es solo en el plano profesional. Cuando los rumores de su relación se intensificaron, y aunque ambos mantuvieron un perfil bajo en algunos momentos, las palabras de Can seguían resonando. Había una forma en que él hablaba de la importancia de los proyectos y del respeto mutuo, pero siempre con una mención implícita o explícita a la conexión que compartía con Demet. Y es esa conexión, esa chispa que ambos emanaban en pantalla, la que hizo que los fans desearan que su historia de amor fuera real. Can Yaman ha sido muy abierto sobre lo que busca en una relación, sobre la importancia de la comunicación, del apoyo mutuo, de la admiración. Y cuando se le ha preguntado por Demet, esas cualidades parecen encajar perfectamente. Él ha dicho que valora a una mujer que es inteligente, independiente y apasionada por lo que hace. Y Demet Özdemir, sin duda, cumple con todos esos requisitos. Ella es una actriz consumada, una embajadora de marcas importantes, y se la ve como una mujer fuerte y decidida. Es probable que Can vea en ella precisamente esas cualidades que él mismo dice admirar. Ahora entramos en el terreno de la interpretación, porque, seamos honestos, a veces las palabras pueden ser ambiguas. Pero cuando vemos la complicidad en sus miradas, las sonrisas que comparten, la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, es difícil no creer que hay algo más que una simple amistad. Y en ese contexto, las palabras de Can adquieren una dimensión romántica.
Piensen en la frase que mencionaban. Os al principio, estás tan lejos. Esta frase, dicha en un contexto de posible distancia física o emocional, puede ser devastadora o increíblemente romántica. Si Khan la dijo refiriéndose a Demet en un momento de separación, ya sea por proyectos individuales o por alguna razón personal, podría expresar la nostalgia, el anhelo de tenerla cerca. Es una confesión de lo mucho que la echa de menos, de lo importante que es su presencia en su vida. Y esa vulnerabilidad, esa honestidad sobre sus sentimientos, es algo que suele impactar profundamente. Imaginemos la escena: Khan está en un set de filmación en otro país, o quizás está promocionando un proyecto en solitario, y recibe una llamada de Demet, o simplemente piensa en ella. Y en ese momento de soledad, le escribe o le dice a alguien: la extraño tanto, está tan lejos. Es una frase cargada de melancolía, pero también de un profundo afecto. Sugiere que su vida se siente incompleta sin ella, que su ausencia se nota de manera significativa. Y esto, amigos míos, es el tipo de lenguaje que habla directamente al corazón. Además, las palabras de Khan a menudo reflejan una profunda admiración por la fuerza de Demet. Él ha hablado de cómo ella enfrenta los desafíos de la industria con gracia y determinación. Cuando él dice algo como: admiro su resiliencia, o su pasión por su arte es contagiosa, no solo está elogiando su profesionalismo, sino que está reconociendo su carácter, su fuerza interior. Y en una relación, el respeto por la fortaleza del otro es fundamental. Y no olvidemos el factor de la distancia geográfica. Ambos son actores exitosos con carreras que los llevan por todo el mundo. La frase "estás tan lejos" podría ser literal, pero también simbólica. Podría referirse a la dificultad de mantener una relación sólida cuando las agendas están apretadas y los kilómetros separan. Pero si Khan dice esto con un tono de anhelo, como si deseara acortar esa distancia, entonces se convierte en una declaración de amor, una forma de decir que, a pesar de las circunstancias, ella sigue siendo una presencia constante en su mente y en su corazón. Es importante recordar que, como figura pública, cada palabra de Khan es analizada y debatida. A veces, lo que parece una simple declaración puede ser magnificado por la prensa y los fans. Sin embargo, la consistencia en la forma en que él habla de Demet, esa mezcla de admiración profesional y un cariño que parece trascender la pantalla, es lo que ha alimentado la creencia de que hay una conexión especial. Khan Yaman tiene esa capacidad de expresar sus emociones de una manera muy directa y apasionada, algo que para muchos es muy atractivo. No teme mostrar su admiración y su afecto, y cuando se trata de Demet, parece que esas palabras fluyen con una sinceridad que toca la fibra sensible. Pensemos en la influencia que tienen las palabras. Una frase bien dicha puede cambiar la perspectiva, puede sanar, puede enamorar. Y las palabras de Khan sobre Demet, especialmente aquellas que evocan la distancia y el anhelo, son precisamente de ese tipo. Son palabras que, si las escuchamos en el contexto de lo que parece ser una relación incipiente o consolidada, nos transmiten una imagen de dos personas que se valoran profundamente, que se echan de menos cuando no están juntas, y que encuentran en el otro un refugio y una inspiración. Y ahí es donde reside el encanto de esta historia, ¿no creen? En la posibilidad de que la química de ficción se haya transformado en algo real, alimentada por gestos y palabras que sugieren un afecto genuino. La frase "estás tan lejos", interpretada como un suspiro de anhelo, nos pinta el cuadro de un amor que lucha contra la distancia, un amor que se aferra a la esperanza de reencontrarse. Y eso, amigos míos, es una historia que nos conmueve a todos. En resumen, las palabras de Khan Yaman hacia Demet Özdemir, aquellas que sugieren admiración, respeto y, sobre todo, un profundo anhelo cuando están separados, parecen ser las verdaderas artífices de ese derretir de corazones que tantos hemos presenciado. No se trata solo de elogios vacíos, sino de expresiones que revelan una conexión emocional genuina, una valoración de la persona más allá de la actriz. La frase "estás tan lejos" en particular encapsula ese sentimiento de nostalgia y deseo de cercanía que es tan característico de las historias de amor apasionadas. Y hasta aquí llegamos con este análisis de las palabras que parecen unir a estas dos estrellas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más allá de la pantalla? ¿Qué otras palabras o gestos de Khan Yaman les han llamado la atención? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.